convocatoria que hace el gobierno. Así que vamos a ver qué comienza a emanar de las discusiones del CES a partir del lunes. Siempre es bueno, eso sí es bueno decirlo, siempre es bueno que los políticos hablen. Hablando la gente se entiende, lo que salga de allí ya veremos. Yo no sé hasta qué punto habrá mucha disposición en la oposición a cargar con parte de lo que serían las reformas fiscales. Yo por eso insistí desde el principio. Ayer lo recordaba Alfredo Pacheco, que incluso él se lo dijo al presidente, que eso debieron comenzar a hacerlo en enero. El capital político que se tenía antes del primer año no es el que se tiene ahora. La comprensión de la oposición no es la misma. Ese Leonel que habló ayer, no es el Leonel que hubiera actuado así tal vez 7, 8 meses. En aquella vez le pasa la mano. Le pasa la mano, y Leonel salió a hacer oposición. El PLD también ya comenzó a hablar, el PLD estaba mudo entonces. Ya el cuadro es otro. Por eso siempre dije, vamos a comenzar con tiempo, a socializar y a plantear las necesidades de esa reforma, porque si ustedes se fijan en lo que se oscila, que se estila, perdón. Lo hizo Leonel en el 4 para el 5, lo hizo Danilo en el 12 para el 13. Después de ahí, es difícil que usted consiga colaboración en la oposición para cargar con un costo que solamente es suyo, y se lo dejan a usted solo. Y entonces tenemos la necesidad de aprobar un pacto fiscal. Hace años lo debió hacer Danilo, siempre se lo decía, lo reclamaba, debió hacerlo en la transición del 16, no lo hizo. Y ahora estamos en una coyuntura peor, porque entonces la situación del COVID ha generado impactos importantes en la economía global y particularmente de la República Dominicana, que si no nos abocamos a una seria reforma fiscal que impacte el gasto, que impacte también los ingresos, que vaya a transformar de forma importante todo el sistema tributario dominicano, que lo simplifique, que lo haga más cargado de impuestos directos y menos cargado de impuestos indirectos, donde discutamos seriamente si podemos continuar otorgando subsidios generalizados o comenzamos a trabajar en la aplicación de políticas sociales más focalizadas. O sea, hay tantas cosas que discutir sobre esto. Lo mismo que plantearon los industriales ayer, el pacto eléctrico. O sea, eso es un tema. El costo de la furnia eléctrica en las cuentas nacionales es tal que el impacto fiscal que se generaría reduciéndolo y de forma importante te permite discutir un pacto fiscal más moderado, una situación que la carga fiscal que tú estás buscando de 3.5% del producto adicional, tú tal vez puedes sentarte a discutir de 2,5%, si tú logras reducir de forma importante el impacto de las pérdidas en el sector eléctrico. Pero sin embargo firmamos un pacto y supuestamente se han generado ahorros porque se ha reducido el tamaño, se han eliminado instituciones. Y lo que ha pasado es que, lo decíamos ayer, refiriéndonos a unas declaraciones del presidente de la Asociación de la Industria de Generación Eléctrica, lo que ha sido aumentar, en algunos casos, de un 6% las pérdidas. Estamos hablando, esos son decenas o cientos de millones de dólares que se van por ahí, en ese incremento. Entonces son tantas las cosas que tenemos que discutir con seriedad, que uno lamenta tal vez que no haya ya el espacio para hacerlo. Ojalá que se pueda producir, me estoy poniendo adelante cuando veo simplemente viendo superficialmente cuáles son las actitudes ya de la clase política, sobre todo en la acera de la oposición, que es entendible que comiencen ya a hacer oposición, pero es una pena que no nos hayamos aprovechado, como no lo hemos hecho en otras oportunidades, las lunas de miel de los gobiernos para avanzar en reformas importantes, como sin duda es esta reforma fiscal, que al final el gobierno va a tener que cargar con ella, que es lo que lamentablemente se termina entonces en parches, porque en lugar de sentarnos a trabajar profundamente, terminamos haciendo parches que nos buscan 2, 3, 4 puntos del PIB en los 2 o 3 primeros años y que acaban generando mayor informalidad y provocando eventualmente que haya entonces otra reducción del impacto de esa reforma y vuelva la carga fiscal al 14 o al 13%. Y es lo que siempre termina pasando. Ahorita vamos a terminar, ojalá que no, pero ahorita fácilmente terminamos metiéndole 2 pesos más a la gasolina, aumentando, incluyendo 4 o 5 productos de la canasta, la bebida, o 15 o 20, la bebida, los cigarrillos. Dios quiera que no lo metan a las telecomunicaciones, porque eso sería el colmo ya del colmo, cargar más un sector tan cargado, aumentar el ITEVI, tal vez algunos productos particulares del consumo de lujo o que se entiendan de lujo, cosas así. Y sería una pena que esto que
es tan necesario para el país termine en otro parche. Pero Ojalá que no sea el caso. Se puede también pensar, Oscar, en ampliar la base impositiva y rebajarla. Yo tengo entendido que el proyecto que tiene el gobierno, por lo que ellos han planteado, que lo siguen trabajando todavía, pero lo que ellos han socializado hasta ahora va por ahí. Establecer unas escalas en el ITEVIS y ampliar la base. Yo siempre he dicho aquí que cada vez que el gobierno ha hablado de que no se va a afectar a los pobres, digo, están hablando disparate. Eso no es posible, porque incluso la mayoría de las exenciones ya que quedan, la enorme mayoría de exenciones fiscales que quedan, son a la canasta básica, con el ITEVIS. Se habla de que el costo fiscal algunos lo sitúan en 400, otros en 350 mil millones de pesos. Y de esos 275 mil vienen de las exenciones del ITEVIS. Lo otro que tú puedes ya por colocar en exenciones son la mayoría de exenciones que si tú no la otorgan en la entrada, la vas a tener que pagar, dar en la salida, agregarla en costo. Son exenciones, por ejemplo, para que usted está construyendo una carretera, bueno, traiga los equipos sin ITEVIS, sin ellos y lo otro. Tú le pones la carga, no importa, te va a costar más la carretera, por ejemplo. Sí. O sea, la mayoría son así, el resto, la mayoría no todos. Siempre habrá sus cositas que se puedan encontrar, pero son de menor impacto. Una reforma que tenga el impacto que hace falta necesariamente tiene que afectar la base imponible del ITEVIS, aunque sea con escalas y diferenciaciones en rangos. Pero eso va a tener que discutirse. ¿Será qué gobierno, si no cuenta con un apoyo de por lo menos una parte de la oposición y de la sociedad, de alguna forma, se va a atrever a ponerle 3% de ITEVIS al arroz? No, al arroz no. Pero tal vez hay que ponérselo. Ni al arroz ni a la medicina. Pero tal vez hay que ponérselo. Tal vez hay que ponérselo. Bueno, el gobierno... Yo soy de opinión de ponerle el ITEVIS al arroz y mejor ampliar el subsidio que lo necesita. Porque ¿por qué el arroz que usted compra, que es un hombre con dinero, tiene que estar exento igual que el arroz que compra Johanna, que tiene menos que usted? ¿Usted entiende? Entonces, mi visión económica es esa. Caballero, eso incluye inclusive a los de alto nivel, don Freddy, un clase Pero media. cada vez que aquí se habla de que el gobierno aumente el subsidio de los combustibles, digo, Sí, el mismo tema. ¡qué vaina! Pero- el que menos combustible consume, el que menos tiene, que Mira, el dueño del motor. Sí. ¿Te entiendes? Sí, o sea, termina yo prefiero que no me subsidien el combustible, que lo pague todo el mundo como lo tenga que pagar y que entonces focalicen. con el reporte. Ahora, ahí viene el tema de la, discúlpame, ahí viene el tema de la clase media, todo eso, pero eso es lo que hay que hacer con seriedad. Mira, con el respeto a la Constitución de la República, que es la Carta Magna, el tema es la reforma fiscal. Porque tú puedes tener una buena constitución, pero si tú no tienes un país que está habilitado para manejarse, es como cuando tú tienes una casa, que tú tienes unos compromisos y tú no puedes sostener. La reforma fiscal es la que la reforma constitucional habilita el ejercicio de la democracia y el buen desempeño de todos. Y es vital porque es la que no norma. Pero la reforma fiscal es la que organiza que el gobierno pueda sustentarse sobre la base de honrar los compromisos y de atender a la población. Es el mismo presupuesto, es para manejarse como tú manejas tu casa, como tú te manejas. Entonces, es obvio que a partir del año que viene, el gobierno, y cualquiera que esté ahí, no importa el nombre del partido que lo sustenta, no va a tener los recursos suficientes para saberse desempeñar en las necesidades básicas. La solución a la vista y ya impostergable es la reforma fiscal. Ahora eso tiene un costo que desata los demonios, primero por la irresponsabilidad de una parte de la clase política y segundo por el no entendimiento de las clases sociales cuya reforma iría a su mejor conveniencia, pero son las que primero salen a protestar porque se aumentan una serie de costos que en principio van a la costilla de los más necesitados. Pero creo que la reforma fiscal debe tener una venida, primero, de concientizar su necesidad y segundo, de que la misma abarque comenzando por los que más tienen y que sea subsecuente. Ahora, la reforma fiscal no puede ser de parchos, tiene que ser que sustente el ingreso para que el gobierno se pueda manejar. Detrás de este comentario vienen los que dicen, no, que el gobierno coge y bote ese dinero y todo eso. Independientemente de todo eso, estamos necesitados de esa reforma. Ahora bien,
¿Qué papel va a jugar aquí la clase política? Si quiere que sea que el gobierno de turno, que en este caso el PRD, se vaya por el hoyo, va a boicotear o va a irse de parte de la población, va a usar populismo. Y en este momento no necesitamos de eso, sino necesitamos de un sentido de responsabilidad para que este y los futuros gobiernos puedan desempeñarse. Es lo que ha pasado en todos lugares. En la medida en que esto no se sociabilice, no se acuerde, primero tiene que ser de común acuerdo con todos los actores de la clase política. ¿Cuál es el tema central? El ITEVIS. Hay una política, bajar el ITEVIS para ampliar la base a esos productos básicos que no se le está aplicando el ITEVIS. Es un problema de compensación, las cosas pueden mejorar. Hay dos temas que prenden la pradera, la gasolina, el combustible, el tema energético, la luz. Y sobre todo los productos básicos que aquí no son más de 4. Arroz, pollo, los víveres, pero usted puede otro que otro, pero los víveres... Con eso se rejuega, con los víveres. Sí. Y el pan. El pan, sí. Entonces, que va a subir, que anuncian que va a subir ahora otra vez. Que por cierto, paro ahí, pero alguien me va a decir, ajá, y el aceite, cosas. Un poco de todo, pero esos son los principales. Arroz, habichuela y carne, que son los productos de la canasta básica. ¿Qué puede pasar con eso? En eso no hay revuelo. Huevo, es principal fuente de proteína para la mayor parte de los dominicanos. Los aceites comestibles son importantes. Perdón, usted ve que si te aceite y me faltó el los huevo. aceites subieron por allá. Ha subido muchísimo. Perdón, me faltó el huevo, que el huevo tiene una incidencia importante, pero pan, huevo, aceite y arroz, habichuela y carne. Las pastas comestibles. Que hay un control del arroz También por un tema subieron. de una política de ignoración, pero... Sí, pero ha subido como quiera. Pero ha subido todo de tiene que precio. verse dentro de una canasta y todo que viene arroz no. de una cuestión de El arroz está estable del desde hace gobierno. muchos años. El arroz tiene muchos años estable. No hay mayor problema. Además, porque porque es una razón, producción. Sí, además el componente local. O sea, el componente que ha provocado la mayor parte de la salsa en la canasta básica es exportado. Tiene que ver con el incremento en los precios de los commodities fuera. En República Dominicana eso impacta. Claro, siempre hay elementos locales, desde especulativos hasta estacionales. Son muchos los componentes que pueden obrar en un tema inflacionario, pero un asunto es lo que genera como incremento de la canasta básica y otra cosa es gravarla, que ya tiene un componente político de otra naturaleza. Entonces ahí es que tendremos que necesariamente discutir eso con seriedad. Vamos a ver qué nos depara este proceso. De todas formas, para ir a lo que Freddy quiere de temprano hablar, tenemos ya media hora de retraso. No, pero para decir algo, Oscar, de lo de las reformas. El presidente, bueno, yo creo que el presidente está cargado de muy buenas intenciones, el presidente Luis Abinader. Pero ustedes recuerdan la posición del PRM en el Consejo Económico y Social cuando se discutía la reforma al pacto eléctrico, que se retiró en varias ocasiones del CES. Entonces, no es lo mismo cuando se está en el gobierno que cuando se está en la oposición. Sin duda que el gobierno del presidente Luis Abinader quiere una serie quiere fortalecer la institucionalidad, la transparencia, que es un tema de campaña, el tema de la transparencia en el Estado. Ahora, ¿qué tanto están dispuestos la oposición? Y cuando digo la oposición, sin duda que me refiero a dos partidos principales, el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tan dispuestos están a colaborar con el gobierno o a apoyarle para que el gobierno logre sus metas? Los gobiernos posteriormente, y puedo verme hasta muy... tan temprano pensando en eso, no, los gobiernos logran permanecer en la posición, o sea, logran permanecer en el poder por lo bien que le vaya en su gestión. Entonces, ¿qué tan dispuesto está el PLD, qué tan dispuesto está la Fuerza del Pueblo o el Partido Reformista a apoyar al Partido Revolucionario Moderno para que logre sus propósitos? Y luego la historia que se cuenta a partir del 2024, lo que pasaría a partir del 2024, ¿qué tan dispuestos estarían?
Cuando el PRM se retiraba del CES, cuando se discutía el pacto eléctrico, lo argumentaba y decía, bueno, y explicaba las razones de por qué se retiraba en ese momento. Creo que en algunas de esas reuniones llegó a ir José Ignacio Paliza y se paraba y se retiraba del diálogo. Yo creo que lo mismo pasará ahora Era cuando... un gallito de pelea. Exactamente, Sí. cuando se empiecen Lo a boicoteó discutir... prácticamente. Sí, cuando se empiecen a Papel de la discutir... oposición. Cuando se empiecen a discutir estos temas de profundidad y que son de impacto en la población, creo que va a pasar exactamente lo mismo. Llegará un punto de discusión en el que la oposición se parará y se irá, porque ahora tiene que jugar otro rumbo. El PLD no va a tener el mismo comportamiento ni el mismo discurso que tenía hace 4 años, o que tenía hace 2 años, o que tenía 1 año. Ahora el PLD tiene que jugar su rol de oposición. Entonces, mucha voluntad de parte del gobierno, sí, del presidente Luis Abinader, pero la oposición juega ahora un papel muy importante, quizás el que jugó el propio PRM cuando era gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que comportarse de manera distinta, no es lo mismo cuando se está en el poder que cuando ya se está afuera. Entonces hay que ver ahora cómo fluye. Me ha gustado la determinación de establecer la fecha, o sea, del inicio de estas discusiones, pero hay que ver cómo transcurre ese camino, pero no creo que vaya a ser muy distinto al comportamiento que tuvo en algún momento el PRM en ese Consejo Económico y Social. Pienso que el éxito de esa convocatoria dependerá siempre de la capacidad que tenga el presidente Abinader de convencer a los actores convocados, sobre todo a los políticos, los representantes de los partidos ahí. Es la parte fundamental, porque con el empresariado el juego es más fácil, con los sindicalistas. Pero la parte de la oposición política, sobre todo los partidos grandes, la Fuerza del Pueblo y el PLD, es una tarea difícil. Hay un grupo de partidos, porque van todos los partidos, en total son 20 y tantos, pero esos aliados menores son fáciles de convencer y buscar su concurso. El asunto está que las voces grandes son determinantes y ahí es que se le pone la tarea difícil al presidente Abinader. Tendrá que emplearse a fondo a los fines de convencer a esa gente que apoyen sus iniciativas. Bueno, a ver cómo le va al presidente. Ojalá que le vaya bien, porque eso que le vaya bien al país. Yo mantengo mi posición. Los irresponsables de antes, la oposición debe ser responsable, porque no importa quién la encabece en ese momento. El PRM fue irresponsable muchas veces en la oposición y desde aquí lo decíamos y lo mantengo, y creo que muchas de las cosas que hoy hacen y gente del entorno del PRM, sobre todo en la prensa, yo siempre he dicho, pero milagro, descubrieron que las cifras del Banco Central eran verdad, que no eran falsas. Descubrieron de un día para otro que el crecimiento no estaba en la cabeza de Héctor Valdés, que era cierto. Era cierto. Entonces, hay muchos milagros de ese tipo que se van dando cuando la gente cambia de piel. Y son de las cosas que retratan al farsante. Ahora, yo apuesto a que gente de Estado, como el caso del doctor Leonel Fernández, que es un estadista sin duda ninguna, y el equipo que la acompaña son gente que tienen experiencia de gobierno, o un PLD que ha gobernado durante tantos años, y esos equipos que están ahí conocen el Estado de dentro, de hecho son los que han transformado a ese Estado moderno que hoy tenemos. Y el propio Danilo Medina, que es un estadista también, que es la cabeza de ese partido, que gobernó hasta el otro día, deben tener una conciencia plena de que aquí estamos todos en este barco, y si el país se jode, nos jodemos todos. Porque aquí se puede apostar al caos y al desorden, que pueda generar inflación, que pueda generar inestabilidad, que pueda generar todo eso. Otros países lo han hecho. Yo lo he dicho muchas veces los países deciden joderse y ese es su destino. Otros países lo han hecho y no necesariamente cobra la factura quien provoca ese tipo de cosas. Se producen procesos
que no se sabe quién la cobra. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, cuando los republicanos y McConnell y el representante que era la cabeza, me olvidó el nombre, el que estaba antes de que los demócratas perdieran, ganaran de nuevo unos jovencitos? ¿Ustedes creen que esa gente que obstruyeron a Obama creyeron que quien iba a cobrar esa factura era Donald Trump? No. Te garantizo que no, ¿eh? Y tienen otra idea en su cabeza. Ni lo pensaron. Pero ni remotamente. Ese establishment republicano, que después tuvo que aguantarle toda la majadería a ese idiota, jamás en la vida pensó que ese trabajo de obstrucción congresional a Obama lo iba a cobrar ese señor. Pero ustedes creen que quienes diseñaron lo que se produjo en Brasil con el PT y esa manifestación y todo lo demás, pensaron que esa factura le iba a cobrar a Bolsonaro? Ni remotamente. Entonces, si el PLD y la Fuerza del Pueblo quieren asumir la actitud responsable que antes asumió la oposición política dominicana, en lugar de manteniendo evidentemente sus posiciones críticas, pero facilitando al menos que el país produzca reformas importantes que le ayuden a salir de una crisis que puede profundizarse, para evitar que la situación se deteriore económica, social y políticamente eventualmente, y se generen condiciones para cualquier aventura o invento en República Dominicana. Si ellos creen que obstruyendo eso, ellos van a cobrar seguro esa factura, están equivocados. Aquí el establishment debe apostar al mantenimiento del establishment. Y eso pasa porque ese establishment le dé respuesta a las necesidades de una sociedad. Si le da la espalda, entonces esa sociedad deja de creer en esa clase política y busca cualquier invento. Y ahí surgen los Pedro Castillo, ahí surgen el disparate que está pasando en Chile, que es un manicomio, el país modélico de la región, Sí. Una locura. Perdió el rumbo. Una locura. Todos esos son procesos que estamos viendo. Colombia va para allá, derechito. Entonces, si nosotros queremos imitar eso, yo tengo tiempo diciéndolo, vamos para allá. Vamos para allá. Aquí está privilegiando cualquier cosa, menos la convivencia política. Cualquier cosa. Y fíjense que yo le reclamo a unos y a otros. Y eso le reclamo a unos cuando están actuando de forma desproporcionada en algunas cosas, que generan ronchas, y les reclamo a otros cuando pudieran actuar irresponsablemente. Porque al final, todos estamos en este barco. Y hay que llevarlo a puerto. Entonces, cuando uno ve lo que pasa alrededor, y ve que República Dominicana todavía es un pequeño oasis, uno quiere cuidarlo. Pero si los políticos no quieren cuidarlo, no hay problema. Déjenle para allá y el golpe avisa, como decían uno cuando estaba aprendiendo a manejar. Dale que el golpe avisa. Yo pienso que la oposición está consciente del momento delicado que vive el país y van a actuar con sensatez. Espero, igual que usted. Deme con Leonel ahora, mándeme el Bueno, guión. interesante.